Dios les bendiga, amados de Dios. Nuevamente nos reunimos para escudriñar el corazón de Dios, para entender espiritualmente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se entiende espiritualmente, no carnalmente, porque si se usa carnalmente no tendrá provecho. Así que esta es la parte 6 de la oración. Veíamos con anterioridad que estamos en la administración de justicia y que para los renacidos las oraciones tienen respuesta porque se tiene un mediador, un camino que lleva al Padre, se tiene un abogado, a Jesucristo el justo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lean de nuevo este versículo. Y como siempre, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Y como siempre se les recuerda, sigan estos estudios con su Biblia, para que vean que estas cosas son así. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, para todas aquellas religiones que dentro de su doctrina enseñan que Jesús es Dios, o que tenemos un Dios trinitario, o un Dios que se divide, un Dios que se encarna, confróntense con este versículo, que es la revelación de Dios al hombre. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es por lo que nuestras oraciones deben estar selladas, terminadas, en el nombre de Jesucristo. Mi conversación con el Padre, las peticiones que yo tenga en mi corazón por hacer, las sello en el nombre de Jesucristo porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino que lleva al Padre. Ahora entienden el por qué. Muchas veces, en nuestra ignorancia, cuando orábamos no teníamos respuesta, porque no lo hacíamos con la práctica correcta. Y era porque teníamos una doctrina errada. Léalo de nuevo, 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es por lo que nuestras oraciones deben estar selladas, terminadas, en el nombre de Jesucristo. Habla de oraciones, una conversación con nuestro Padre. No es una repetición de palabras porque Jesucristo eso también lo confrontó. Vayamos a Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, mi corazón, el centro de creencia de la voluntad, debe estar sincronizado con mi boca. Mi oración y mi hablar debe ser la imagen de la voluntad de Dios. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Puedo orar a Dios llamándome a mí mismo siervo? ¿O mostrando una falsa humildad al llamarme siervo inútil? ¿Tendrán respuesta a mis oraciones? Claro que no, porque yo soy un hijo por adopción, no un siervo, ni un siervo inútil. Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Se es arrogante cuando se autoadjudica autoridad que Dios no ha dado.
saliéndose de esa manera de los linderos de la palabra. Se es arrogante cuando se niega el creer y hacer la voluntad de Dios que está establecida en su palabra revelada, o dando interpretación privada a conveniencia, y eso se reflejará en nuestras oraciones por los sentidos. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación, y lo que Él ha dicho y hecho disponible, lo ha hecho disponible permanentemente, para todos los que tienen hambre y sed de justicia sin excepción, para todos los que han creído su palabra tal como está escrita, los que han dejado las tradiciones y mandamientos de hombres. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se han preguntado cuál es la medida de fe que tenemos? La misma fe o creencia que tuvo Jesucristo el Hijo de Dios para operar y ejercer el poder de Dios su Padre. Nosotros también tenemos esa medida de fe. Nosotros también podemos efectuar las mismas sanidades, milagros y maravillas que Jesucristo hizo, por medio del poder y autoridad que hemos recibido al renacer. Porque Dios no hace excepción de personas. La misma fe o creencia que Él tuvo, yo también la tengo. Porque Cristo está en mí. Y si mi hermano oraba a Dios y tenía siempre respuesta y respaldo, nosotros también tendremos respuesta y respaldo a nuestras oraciones. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Sabemos que un gentil es cualquier persona que no sea descendiente de las 12 tribus de Israel. Así que, si nosotros no somos descendientes directos de las 12 tribus de Israel, nosotros somos gentiles. Y dice Romanos 15:16, por eso tenemos el ministerio de reconciliación, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles. Tú y yo debemos ser ministros a los gentiles. Tenemos el Espíritu de Dios en Cristo, en nosotros. Tenemos la autoridad y poder para ejercer, para llevar adelante la tarea. Así como un día nos hablaron a nosotros, nosotros también debemos dar a otros. Y si recibimos de gracia, también debemos dar de gracia. Romanos 15:16, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Sabemos que un gentil es cualquier persona que no sea descendiente de las 12 tribus de Israel. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hoy tenemos nosotros la responsabilidad de reconciliar al hombre con Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Es nuestra obligación el llevar a cabo la tarea. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Entienden la profundidad de este versículo? 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Eso es lo primero. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cómo? Si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Se dan cuenta que Dios ruega a través de nosotros o por medio de nosotros? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el ministerio de reconciliación. Primero somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por tanto, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios
que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta cuántas veces hemos leído la palabra para en estos versículos? Que siempre muestran un propósito. 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que para todos aquellos que creen o piensan o han sido enseñados que no pueden enseñar la palabra de Dios porque no tienen un título, están equivocados. Le están robando toda la bendición de Dios al hacer su voluntad. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta ningún don. Y como vimos en un segmento anterior, la palabra don es un regalo, pero es un regalo espiritual. Entiéndanlo bien, es un regalo espiritual. Por eso en 1 Corintios 12:1 comienza, no quiero hermanos que ignoréis. Después viene con respecto a los dones. Pero las religiones que han hecho, le han enseñado a sus gentes que no todos tienen el don. ¿Se dan cuenta cómo engañan, cómo tergiversan y enseñan verdades a medias? Si Dios te está diciendo que no te falta ningún don, entonces ¿por qué te enseñan lo contrario o aceptas que te enseñen lo contrario? 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta ningún don, no me falta nada, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y yo voy a operar ese don, ese regalo espiritual a cabalidad y en su totalidad, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo cuando retorne, por los santos, por la iglesia de gracia, por ese remanente fiel. Esa es mi responsabilidad y debería ser la tuya. No nos falta nada para llevar a cabo nuestro ministerio. Tenemos el llamamiento, tenemos las herramientas y tenemos el poder para ser sus embajadores. Tenemos a Dios en Cristo en nosotros. Estamos completos. Mateo 17:18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. El muchacho sanó cuando fue liberado del espíritu diabólico que lo tenía cautivo. ¿Se entiende por qué resulta inútil muchas veces orar por los enfermos? Porque nuestra responsabilidad es hacer las obras infructuosas en las tinieblas, expulsando los espíritus diabólicos que están ocasionando esas consecuencias, y de esa manera remover la causa de su cautividad. Si nosotros creemos que tenemos el poder dado por Dios y lo ejercemos, y el que está cautivo de esa influencia diabólica cree por su liberación, nada podrá impedir que sea deshecha esta obra del adversario y sus huestes. Mateo 17:20. ¿Se acuerdan del relato que lo vimos en un fragmento anterior también? Que el padre llegó y estaba disputando con los discípulos porque ellos no lo podían sanar. Cuando llegó Jesucristo, ¿qué fue lo primero que le dijo a ese padre? Si él creía, si la persona que está afectada es nuestro hijo, nuestro familiar cercano, es nuestra responsabilidad creer, porque él, dentro de su ataque que está sufriendo, está turbado, no ve una salida. Por tanto, eres tú el llamado a creer para que esa liberación sea hecha. ¿Te acuerdas lo que hacía Jesucristo cuando iba a hacer alguna sanidad o iba a despertar a alguien que dormía? Talita Kumi, ¿se acuerdan de ese relato? Niña, levántate. ¿Qué fue lo primero que hizo? Sacó afuera a toda la gente. ¿Por qué? Porque toda esa gente estaba lamentando, sufriendo y estaba creyendo porque esa niña ya estaba muerta. Pedro también lo hizo.
también se quedó solo. Sacó a toda la gente. Es lo mismo que nosotros debemos hacer si vamos a operar el poder de Dios, sacar todo lo que podría entorpecer esa liberación, sacar a todos los incrédulos y quedarse rodeado de creyentes, y si no los hay, estar solos. Porque tú no estás solo. Dios en Cristo está en ti. Donde están los tres, hay liberación. Porque tú estás operando el poder del que tú llevas adentro. Ya lo tienes. Si nosotros creemos que tenemos el poder dado por Dios y lo ejercemos, y el que está cautivo de esa influencia, la persona que está siendo responsable, cree por su liberación, nada podrá impedir que sea deshecha esta obra del adversario y su hueste. Y como vimos en un estudio anterior, todas las enfermedades son obras de espíritus diabólicos operando. Todas. Hay una enfermedad que es la que ustedes pueden ver y escudriñar y buscar información, que es la más diabólica de todas, que es el SIDA. ¿Saben ustedes cómo se mueve ese bicho? Se mete dentro del glóbulo. No lo mata. Se mete dentro del glóbulo. Ese glóbulo permanece vivo, pero está infectado desde adentro. Y cuando ha logrado infectar a todos los demás, es cuando se manifiesta. Y es por ello que no tiene cura. Es por ello que no tiene cura. Tiene un paliativo, pero no una liberación total. Es ahí donde ustedes pueden ver el accionar diabólico de ese virus. Y es la misma manera en la que actúa el adversario en nuestras mentes. No la destruye, trabaja desde adentro, contaminando. Paso a paso, cada palabra que nosotros tenemos de la palabra de Dios la va contaminando, le va cambiando una palabra, le va agregando una palabra, para finalmente negar lo que Dios dice. Es por ello que el primer estudio con que partimos esta serie fue Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Mateo 17:20. Jesús le dijo: vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En este versículo nos encontramos con la palabra fe, en consecuencia que debería ser traducida creencia, ya que la palabra usada en griego es pistis, que traducida al español es creencia. Además muestra que se debe accionar. Entonces, este versículo quedaría: Jesús le dijo, por vuestra poca creencia, porque de cierto os digo que si tuvierais creencia como un grano de mostaza, diréis. ¿Se dan cuenta que es accionar? Tú le dirías a ese monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será imposible porque estás accionando. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Te dan cuenta? ¿Te acuerdas lo que Cristo enseñaba? Que si creíamos la palabra de Dios, Dios y Él harían morada en nosotros. Ahora, con esa información, lean nuevamente este versículo 8:9 de Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora entienden el por qué, si ustedes salen a la calle y miran alrededor, se van a encontrar en una película de terror con muertos vivientes por todos lados, porque todos y cada uno de aquellos que no han recibido la palabra y que les rodean, están muertos en delitos y pecados. Vivir según la carne es actuar por los 5 sentidos, que es lo opuesto a actuar espiritualmente, que es ser inspirado por Dios.
Y para hacerlo se tiene que tener el Espíritu Santo de la promesa. Se debe ser el templo del Dios viviente. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Ahora entienden por qué la importancia de manifestar el Espíritu de Dios, de orar en el Espíritu. Porque es una prueba, primeramente, para nosotros de que hemos renacido. Es la confirmación que hemos renacido del Espíritu de Dios, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la prueba, las arras. Léalo de nuevo, 1 de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Si no manifiesto el Espíritu de Dios, ¿puedo estar seguro de que he renacido? ¿Puedo estar seguro que estoy haciendo lo correcto? ¿Puedo estar seguro que Dios en Cristo está en mí? Al guardar como un tesoro los mandamientos de Dios en nuestras vidas, andamos en comunión con nuestro Padre, ya que por el Espíritu Santo de Dios, que Dios nos dio al renacer, Él nos puede guiar por medio de la manifestación de palabras de ciencia, palabras de sabiduría o discernimiento de espíritu, dándonos la información necesaria para hacer la tarea. ¿Entienden esto? Que al guardar como un tesoro los mandamientos de Dios en nuestras vidas, andamos en comunión con nuestro Padre, ya que por el Espíritu Santo que Dios nos dio al renacer, Él nos puede guiar por medio de la manifestación de palabra de ciencia. ¿Se acuerdan lo que era palabra de ciencia? Información de Dios al hombre. Palabra de sabiduría. ¿Se acuerdan lo que era palabra de sabiduría? Es qué hacer con la información recibida, o discernimiento de espíritu, dándonos la información necesaria para hacer la tarea. La forma de saber cuando estoy recibiendo revelación y operando la manifestación de palabras de ciencia, palabras de sabiduría o discernimiento de espíritu es estar agudo a ese primer pensamiento que se tiene frente a una situación determinada y que este pensamiento esté siempre dentro de los linderos de la palabra de Dios. De ser así, siempre será divino. Si ese primer pensamiento está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, es la única forma de discernir lo divino de lo falsificado. A saber, al hablar en lenguas, estoy orando. Estoy manifestando el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Estoy orando en el Espíritu. Estoy dando gracias bien. Estoy intercediendo por los santos. Estoy recibiendo también revelación de Dios. Es por lo que Dios nos dice. 1 Tesalonicenses 5:16. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si yo conozco la palabra de Dios y creo la palabra de Dios y estoy siendo atacado en la salud, ¿pido por sanidad? Es una pregunta capciosa. Yo no pido por mi sanidad. ¿Saben por qué? Porque la sanidad fue hecha disponible por medio de la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿qué debo hacer yo? Dar gracias por manifestar en mi vida esa sanidad. ¿Entiende la diferencia? Y al dar gracias por la sanidad que ya fue entregada hace casi 2000 años por la llaga de nuestro hermano mayor Jesucristo, yo estoy tomando lo que es mío, lo que me pertenece, porque ya está disponible como coheredero de la gracia de la vida. ¿Entienden? Por eso dice Dios en su palabra, 1 Tesalonicenses 5:16, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Damos gracias. No pedimos, damos gracias porque es nuestro, ya fue dado. Por eso es necesario conocer la voluntad de Dios, saber todas y cada una de aquellas promesas que Dios hizo disponibles, que son más de 900. ¿Te imaginan? Más de 900 promesas que Dios hace y por las cuales Él está obligado a hacer
porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. No apaguéis el espíritu. No te permitas que te roben. Manifiesta el Espíritu de Dios. Habla muchas lenguas. No dejes de hacerlo, aunque te digan que eres loco, aunque te digan aquellas religiones a las cuales en algún momento perteneciste, que es diabólico. Tú sabes que es la voluntad de Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. Y tú eres uno de ellos. No dejes de hacerlo. Por tanto, no apaguéis al espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. No menospreciéis las profecías. Y nosotros sabemos que profecía es tanto declaración como predicción. Y la primera profecía que nosotros tenemos al alcance de nuestras manos es la palabra de Dios que está escrita en una Biblia. Por eso debemos de escudriñarla. Por eso debemos ser obreros de la palabra, que la usamos bien. Y es usar bien, es estar de acuerdo con la voluntad revelada de Dios. No interpretada, no trabajada y no enseñada por teólogos. Porque teo es Dios y logos es estudio. Es decir, estudian a Dios. Nosotros no estudiamos a Dios. Nosotros le creemos la palabra revelada de Dios. Le creemos a Dios. Esa es la gran diferencia de nosotros los creyentes. Nosotros le creemos a Dios. No le creemos a lo que un hombre cree que dice Dios. Porque él está estudiando a Dios. Entonces, mejor que Dios. Está por sobre Dios. ¿Se dan cuenta que esa egolatría y que se ha sentado en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios? 1 Tesalonicenses 5:19. No menospreciéis las profecías, tanto lo he declarado como lo predicho. Si este es mi estilo de vida, creyendo toda la palabra de Dios, por consiguiente mi cuerpo mortal está siendo vivificado por medio del Espíritu Santo que mora en mí. Esa es una promesa de Dios. ¿Está disponible la sanidad? Sí, Dios la hizo disponible por medio de la llaga de su Hijo Jesucristo. 1 Pedro 3:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Se dan cuenta que el verbo está en pasado? Fuisteis, ya fue hecho. Entonces, ¿yo pido sanidad o le doy gracias por manifestar la sanidad? Cuando yo doy gracias por manifestar la sanidad, porque estoy creyendo que eso me pertenece. Pero si pido, Dios no me lo va a dar dos veces. ¿Entienden ahora? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces ya no soy pecador, porque he renovado mi mente. Estoy caminando dentro del lindero de la palabra. Estoy siendo un obrero que procura presentarse a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si yo estoy siendo guiado por una religión, si yo estoy siendo guiado por un teólogo, ¿estaré dentro de la voluntad de Dios? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que si no estás siguiendo y no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, no eres hijo de Dios. Aunque suene duro, pero es así. Dios lo dijo y eso es así. Eso lo decide. Me guste, no me guste. Por eso dice en su palabra que ojalá fuera frío o caliente. Pero porque son, yo procuro no serlo, porque son algunos tibios, los vomitará de su boca. Entonces, por lógica, al dar gracias bien, hablando en lenguas, que es la adoración perfecta, siempre tendré respuesta. Mientras que por otro lado, todos aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo de Dios, no son hijos de Dios. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios, que es Espíritu, le da testimonio a su creación en mí, el Espíritu Santo de la promesa, el nuevo hombre creado según Dios, de que soy su hijo. ¿Qué grande? Es grande, pero es simple. Es grande, ¿cómo te lo digo? Es grande cuando lo entendemos. Y es simple cuando lo vivimos. Porque yo estoy hablando en lenguas, cuando yo estoy manifestando el Espíritu de hablando en lenguas, me estoy mostrando a mí mismo que soy un hijo de Dios renacido. Me estoy comprobando a mí mismo que sí tengo los 5 derechos filiales. Me estoy comprobando a mí mismo que tengo las 9 manifestaciones del Espíritu. Me estoy mostrando a mí mismo que puedo ser energizado con 5 ministerios para llevar adelante la tarea que es reconciliar al hombre con Dios. Y cuando estoy viviendo esa doctrina, voy a manifestar 9 frutos del Espíritu. Voy a manifestar el amor de Dios, el amor ágape, ese amor perfecto que todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, ese amor que nunca deja de ser. Pero también, como fruto, voy a manifestar fe. ¿Ahora entienden que es un círculo? Yo creo en Dios. Creo que Jesucristo es mi hermano. Creo que tengo la fe de Jesucristo. Segundo paso. Entonces, yo manifiesto esa creencia, esa fe. Y como fruto de todo eso, tengo más fe. Es decir, una retroalimentación. Voy creciendo paso a paso en la medida que avanzo, que voy actuando, que voy operando, que voy viviendo la palabra de Dios en mi vida, me voy fortaleciendo cada vez más espiritualmente. Voy creciendo espiritualmente. ¿Entienden? Tengo la fe de Jesucristo, tengo la manifestación de creencia, y como ello, llego a tener más fe como fruto en mi vida. Dios, que es Espíritu, le da testimonio a su creación en mí, el Espíritu Santo de la promesa, el nuevo hombre creado según Dios, de que soy su hijo. Esa es la importancia de adorar hablando en lenguas, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Además, porque es la adoración perfecta, es la forma de adorar correcta. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. No está hablando del Espíritu Santo que es Dios, está hablando del Espíritu Santo que es el don, el regalo que nosotros recibimos. Esa es la diferencia. Cuando no se entiende la diferencia entre el donador y el don, comienzan los problemas, comienzan los errores, comienzan las malas doctrinas. Pero si yo entiendo que este versículo específicamente está hablando del don, del regalo que nosotros recibimos al renacer, voy a comprobar ciertísimamente lo que ocurre cuando yo hago la voluntad de Dios. Léalo de nuevo, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu, el don en nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, el don en nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Al hablar en lenguas, entiendo que es la adoración y oración perfecta, ya que no tiene vanidad o hipocresía y nos ayudará en nuestra debilidad. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. ¿Quién por lo tanto
hará bajo a sí mismo como el niño este. Está siendo el mayor en el reino de los cielos. Se lo leo de nuevo. Mateo 18:4. ¿Quién, por lo tanto, hará bajo a sí mismo como el niño este? Está siendo el mayor, el más mayor en el reino de los cielos. Este es el versículo en el interlineal de los antiguos manuscritos bizantinos. ¿Qué es lo que entienden las religiones por humillarse? Es cargar el pecado del mundo, andar cabizbajo, porque es humilde. Craso error. Craso error. Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo andaba Jesucristo? ¿Andaba arrastrando el pecado del mundo? ¿O cuando él caminaba se abrían las gentes para que él pasara? ¿En algún momento él mostró debilidad ante la multitud? ¿O la multitud le seguía por la prestancia, por el poder que él mostraba y manifestaba? Al punto que una mujer con solo tocar su manto fue sanada. ¿Entienden? Entonces nosotros como hijos de Dios, y eso no es ser altanero, es creer lo que somos. Somos coherederos en la gracia, somos hijos de Dios. Abran paso, que aquí va un hijo de Dios, huestes de maldad de las regiones celestes. Abran pasos, muertos vivientes, porque aquí va un hijo de Dios. Va la luz, apartando las tinieblas. Y eso es espiritual, cuando lo entiendo y lo vivo. Mateo 18:4. ¿Quién, por lo tanto, hará bajo a sí mismo como el niñito este? Está siendo el más mayor en el reino de los cielos. ¿Han visto a un niño arrodillarse, suplicar, levantar las manos, arrastrarse, gemir para recibir respuesta de su padre o madre carnal? Claro que no, porque cree sin dudar, sin temor, sin miedo, que tendrá la respuesta que espera. Jesucristo llamó al niño en Mateo 18:2 y el niño fue. Jesús, ¿qué está enseñando aquí? Que debemos ser mansos, humildes y obedientes al llamado de Dios. El niño no dudó, no tuvo temor, no tuvo miedo, él se sometió a la autoridad del Hijo de Dios, Jesucristo. Eso es lo que Dios nos pide hoy, que seamos mansos, humildes a su llamamiento. Mansos, humildes a su llamamiento. Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Y todas, tantas cosas como si alguna vez supliquen en la oración, creyendo, confiando, recibirán. Antiguo manuscrito bizantino. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. A la oración estén permaneciendo velando, estando despiertos en ella, en acción, expresión de gracias. Antiguo manuscrito bizantino. Seamos como el apóstol Pablo, demos gracias a Dios hablando en lenguas. 1 Corintios 14:18. Doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahora veamos estos dos versículos en el interlineal de los antiguos manuscritos bizantinos, griego-español. Juan 4:23. Pero viene, está viniendo hora, y ahora está siendo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, y porque el Padre a tales está buscando, a los adorando a Él. Juan 4:24. Espíritu el Dios, y lo adorando a Él en espíritu y verdad está siendo necesario estar adorando. Está siendo es una necesidad de adorar como Dios espera que adoremos. Estar adorando es permanecer en el tiempo y en todo tiempo.
1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. 1 Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu es el Espíritu Santo de Dios que recibimos al renacer. El alma es el aliento de vida y el cuerpo es el que fue formado en su momento con Adán del polvo de la tierra. ¿Entienden ahora? Que nuestro cuerpo debe estar santificado porque es el templo del Dios viviente. Debe estar incontaminado porque es el templo del Dios viviente. El aliento de vida con cada aliento que yo dé debe ser para glorificar a Dios. Y debo operar el Espíritu Santo de Dios que recibí para estar fuerte espiritualmente. No seamos como Moisés, que esperaba que Dios hiciera el milagro. ¿Se acuerdan que lo vimos también y lo tratamos en detalle? En Éxodo 14, 13 al 15, que él esperaba que Dios hiciera y la respuesta de Dios fue, ve tú y diles que avancen. Era la responsabilidad de ese hombre, de Moisés. ¿Y saben por qué? Porque Dios le había dotado de toda la capacidad, la habilidad y el poder para hacer, de representar a Dios aquí en la tierra. Salvar a ese pueblo. Dios nos dice a nosotros que actuemos, que hagamos la obra, que sanemos al cuerpo de Cristo, los llamados, la iglesia. Así que, amados de Dios, tenemos una gran tarea por delante. No olviden que tenemos el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. No olviden que somos el templo del Dios viviente. No olviden que debemos de fortalecernos hablando muchas lenguas, que es la adoración que Dios espera de nosotros. No apaguemos el espíritu. Fortalezcamos nuestra mente con la palabra de Dios y nuestro espíritu con el hablar en lengua. Dios les bendiga poderosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres.